En las últimas semanas, el ejército ucraniano ha estado despejando metódicamente, paso a paso, el corredor estratégico desde el Frente Sur hasta Crimea. Desde 2026 se han liberado más de 600 kilómetros cuadrados de territorio. Sin embargo, en los últimos días, el enfoque de estas operaciones a largo plazo ha cambiado por completo. El objetivo es el istmo de Kinburn, un punto de gran importancia estratégica desde el puerto de Mykolaiv. Esta zona, de aproximadamente 10 kilómetros de longitud, consiste en una península arenosa. Históricamente, este lugar ha sido considerado clave para el acceso al Mar Negro, y en las batallas navales de siglos pasados, siempre ha sido el objetivo principal de las flotas. La administración de Kiev lleva mucho tiempo realizando intensos esfuerzos para expulsar a las fuerzas rusas que controlan este punto estratégico. La misión del ejército ucraniano ha sido bastante compleja, ya que el Kremlin confió las actividades de ocupación en esta región a una única unidad especial con amplia experiencia durante 3 años. Esta unidad era el 337º Regimiento, bajo el mando de las fuerzas aerotransportadas rusas. Sin embargo, también en Kiev se desplegaron unidades muy diversas y competentes contra este difícil objetivo. Las fuerzas ucranianas de sistemas no tripulados se encargaron del componente aéreo de estas operaciones en plena coordinación. Las fuerzas especiales de la HUR apoyaron este proceso con operaciones de infiltración por tierra y mar. Las unidades de drones marítimos de la Armada ucraniana controlaron las vías fluviales y rodearon al enemigo. Unidades de artillería y misiles adscritas al Comando Operacional del Sur proporcionaron apoyo de fuego ininterrumpido. Además, los partisanos Atesh conformaron la pieza más secreta de esta extensa red, gracias a la información de inteligencia que proporcionaron desde dentro. En otras palabras, todo estaba listo para expulsar a los soldados rusos del istmo de Kinburn. Todos estos elementos militares ucranianos libraban intensos combates intermitentes en la entrada del estuario del Dnieper-Bug. A día de hoy, el equilibrio de poder en el terreno ha cambiado por completo. Ahora, los soldados rusos han comenzado a retirarse rápidamente de esta estratégica zona arenosa. La retirada se inició en las franjas costeras norte y oeste de la región. Los soldados rusos prefirieron dirigirse hacia el interior del istmo de Kinburn y el continente. Están realizando un movimiento bastante apresurado hacia el este y el sur, direcciones que consideran seguras. Esta situación no implica una derrota total en Kinburn Spit, pero sí la evacuación completa de las líneas del frente. La franja costera se ha convertido en una zona gris oscura que ninguno de los bandos controla. Entonces, ¿por qué las unidades rusas obligadas a abandonar el istmo de Kinburn no pudieron mantener su posición? Hay 2 razones principales. La primera es la estrategia errónea que el Kremlin ha estado aplicando en el istmo de Kinburn durante 3 años. La segunda es el dominio de los drones que Ucrania ha establecido en el espacio aéreo. Si analizamos la primera razón, podemos comprender mejor por qué se está produciendo esta sorprendente retirada en la región. El 337º Regimiento, encargado de ocupar el istmo de Kinburn, operaba bajo el mando de una de las divisiones aerotransportadas más conocidas de Rusia en el Frente Sur. Se les había asignado la ocupación de esta península arenosa desde finales de 2023. Sin embargo, debido a la naturaleza arenosa del terreno, la excavación de trincheras profundas y la construcción de refugios subterráneos resultaron imposibles. El alto nivel freático de la región provocaba que cualquier trinchera se inundara de inmediato. Esta desventaja geográfica convirtió a los soldados rusos en blancos totalmente expuestos tanto a la artillería ucraniana como a los drones. Además de todas estas adversidades, este regimiento se encontraba inmerso en una grave crisis disciplinaria y un conflicto interno en la región. Durante una rotación en el verano de 2025, estalló una importante crisis de mando dentro de la unidad. Se produjeron violentos enfrentamientos con los soldados de la Brigada Cosaca del Don, a quienes habían arrebatado el control de la zona debido a problemas de mando. Esta situación quedó registrada como el indicador más claro de la baja moral dentro del ejército y la falta de coordinación en el terreno. A raíz de esto, el alto mando militar de Moscú tuvo que enviar un grupo de refuerzo de élite compuesto por fuerzas especiales a la región el pasado mes de mayo. Sin embargo, ni siquiera estas unidades de élite pudieron hacer frente a la dureza del terreno arenoso y las líneas de suministro interrumpidas. Fue precisamente este movimiento de refuerzo el que brindó a los ucranianos la oportunidad de abrir las puertas del istmo de Kinburn.
Por otro lado, otra razón fundamental para la retirada de la región es la impecable estrategia de bloqueo logístico que Ucrania había estado elaborando meticulosamente durante meses. En otras palabras, las Fuerzas Armadas ucranianas analizaron a la perfección la trampa en la que el ejército ruso cayó en el istmo de Kimburn durante 3 años y planificaron su movimiento final en consecuencia. Debido a su configuración geográfica, esta península depende completamente del suministro continuo del exterior. Por lo tanto, Kiev combinó su estrategia con esta información crucial. En consecuencia, en las últimas semanas se cortaron sistemáticamente todas las rutas de suministro a la península. Las municiones dejaron de llegar a los soldados rusos en las trincheras. Luego, los depósitos de combustible que abastecían a sus vehículos blindados se agotaron por completo. Finalmente, incluso el suministro básico de alimentos que mantenía con vida a los soldados en el frente se interrumpió. En lugar de solucionar la situación, el alto mando ruso aprobó una decisión sumamente controvertida. Decidieron repentinamente reubicar a algunos soldados sanos de la región hacia Zaporilla. Esta orden incrementó aún más la carga y la presión psicológica sobre los soldados que permanecían en el istmo de Kimburn. Al no enviarse refuerzos, la resistencia defensiva de los soldados existentes se quebró desde dentro. Solo quedaron en sus posiciones los llamados remanentes, pequeños grupos extremadamente exhaustos. El hambre y la falta de municiones obligaron a estos soldados a abandonar sus posiciones sin luchar. Sin embargo, los ucranianos no lograron este colapso logístico simplemente esperando. Establecieron una red de vehículos aéreos no tripulados perfectamente coordinada sobre el terreno. Las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania atacaron sin piedad todas las líneas de suministro rusas en el frente sur. Los drones kamikaze patrullaban los cielos día y noche como centinelas letales. Los sistemas de defensa aérea rusos resultaron completamente ineficaces para detener estos pequeños y veloces dispositivos. Todo esto devastó aún más a las unidades rusas en la península de Kimburn, que ya sufrían indisciplina, escasez de suministros y otros problemas. Kiev, para consolidar aún más los cimientos de este éxito, continuó sus operaciones para asegurar que las unidades rusas que huían de la región jamás volvieran a pisar territorio ruso. El suministro logístico de Moscú en el frente generalmente se realizaba por ferrocarril. Por lo tanto, una red logística mucho más extensa y compleja estaba siendo destruida en segundo plano. En los últimos días se produjo un incidente crítico en la línea ferroviaria Yankoy-Kursk, en Crimea. Drones ucranianos atacaron un tren de carga ruso. La locomotora diésel de este tren, que partía de Moscú, fue alcanzada por un impacto directo. Tras este ataque, se suspendió todo el tráfico ferroviario en Crimea. La paralización de la red ferroviaria supuso otro duro golpe para la capacidad de Rusia de transportar municiones al frente. La estación de Yankoy es, literalmente, el corazón de las operaciones militares rusas en el sur. Todos los sistemas militares que se extienden desde Crimea hasta el continente deben pasar por este nudo ferroviario crucial. El hecho de que los drones interrumpan el funcionamiento de esta estación significa cortar el flujo de municiones y combustible hacia el frente desde el corazón del conflicto. En otras palabras, con esta acción, Kiev ha convertido prácticamente el frente sur en un callejón sin salida para los soldados rusos que ya se vieron obligados a huir del istmo de Kimburn. Por otro lado, la estrategia de Kiev se experimentaba a diario también en las carreteras del frente sur. Los camiones rusos que avanzaban hacia Aparicia, transportando municiones al frente, eran perseguidos uno a uno. Quedaba claro que el enemigo no estaba a salvo ni siquiera a 100 kilómetros de su retaguardia. En este sentido, el 422º Regimiento Independiente de Sistemas No Tripulados de Ucrania ha llevado a cabo numerosas operaciones exitosas contra estos camiones. Los vehículos logísticos KAMAZ de última generación que intentaban alcanzar sus objetivos quedaron reducidos a montones de chatarra en las carreteras. El sistema de nueva generación que Ucrania ha establecido con este tipo de operaciones es una red mucho más compleja que un simple proceso de seguimiento y ataque.
Cuando los drones de reconocimiento aéreo detectan objetivos logísticos, transmiten las coordenadas a las unidades de ataque en cuestión de segundos. En terminología militar, esto se conoce como el ciclo letal sensor-tirador, y la engorrosa logística rusa no puede seguir este ritmo. Los soldados rusos se ven obligados a presenciar cómo se interrumpe la red de apoyo que los respalda mientras combaten en el frente. Este era precisamente el contexto del colapso logístico que se produjo en el istmo de Kimburn. Las vías férreas utilizadas por el ejército ruso quedaron interrumpidas y los convoyes por carretera fueron destruidos a kilómetros de distancia. No quedaba ninguna ruta segura que pudiera llegar hasta los soldados en la región. Esta situación es muy propensa a generar resultados que alterarán radicalmente el equilibrio en el frente, porque, desde la perspectiva del ejército ruso, esta huida del istmo de Kimburn no puede considerarse simplemente una pérdida de territorio, es también una pérdida irreparable de prestigio y moral dentro del ejército. El abandono de posiciones por hambre y falta de municiones por parte de los soldados socava profundamente la disciplina del ejército. El deseo de las unidades, que han perdido la confianza en sus comandantes de luchar en otros frentes, también disminuye rápidamente. Por otro lado, la situación actual en la península de Kimburn podría tener consecuencias mucho más amplias. Rusia, obligada a retirarse de la región, podría perder gran parte de su capacidad de vigilancia estratégica sobre el Mar Negro. Esto se debe a que Rusia utilizaba esta zona estratégica como una enorme plataforma para la guerra electrónica. Todas las operaciones de interferencia de señales y suplantación precisa de GPS dirigidas a las regiones de Ochakiv y Mykolaiv se gestionaban desde esta zona arenosa. Ahora que se ha desconectado el escudo electrónico, la infraestructura de comunicaciones digitales de Ucrania en la región ha quedado desprotegida. Cuando se pierda por completo el istmo de Kimburn, se romperá el extremo occidental del escudo defensivo que protegía Crimea. ¿Tiene el Kremlin alguna posibilidad de detener este inminente desenlace? El mando ruso tendrá que trasladar soldados de otras regiones para cubrir este vacío físico. Esta medida implica que las demás líneas, ya de por sí debilitadas, se verán aún más afectadas, puesto que el constante esfuerzo de reparación reduce la flexibilidad del ejército ruso. Desde la perspectiva del ejército ucraniano, esta retirada presenta numerosas ventajas. En primer lugar, la amenaza directa de la artillería rusa sobre el puerto de Mykolaiv comienza a eliminarse en gran medida. La posibilidad de que el puerto reabra sus puertas al comercio de forma segura está cobrando cada vez más fuerza. Esto es fundamental, ya que la capacidad del puerto de Mykolaiv le permite gestionar casi un tercio del total de las exportaciones agrícolas de Ucrania. El cierre del puerto durante años había provocado una restricción artificial que se hacía sentir incluso en la cadena de suministro mundial de alimentos. Ahora las cosas están cambiando. Con la mejora de la seguridad en el istmo de Kimburn, el corredor de cereales del Mar Negro podrá utilizarse con mucha más fluidez y a mayor capacidad. Para la administración de Kiev, que atraviesa momentos económicos difíciles, este acontecimiento representa un salvavidas vital. Militarmente, Ucrania ha demostrado al mundo entero que ha tomado la iniciativa logística en el sur de forma contundente. La transformación de la región de Kimburn Spit en una zona gris ha generado nuevas e inesperadas oportunidades para la infantería de marina ucraniana. Un pequeño puente que se establezca en este terreno arenoso podría colapsar las defensas de toda la región del Kursan desde atrás. De esta forma, Ucrania podrá transportar su propio combustible y municiones a las líneas del frente con mucha más seguridad. Las unidades ucranianas, con líneas logísticas mejoradas, podrán aumentar su presión en el sur con mucha mayor rapidez. Por otro lado, Rusia, incapaz de abastecer el sur, se verá cada vez más acorralada en un área más reducida. Sin embargo, estos avances ucranianos en el frente sur representan mucho más que un simple éxito regional. Esta situación aislará gradualmente las líneas de defensa rusas en la región del Kursan. Las posiciones rusas en la orilla oriental del río Dnieper corren el riesgo de sufrir una mayor presión desde el oeste. Ucrania puede aprovechar este punto muerto para cruzar el río con mayor facilidad y con menos bajas. La posibilidad de flanquear las defensas rusas mediante operaciones costeras podría ser ahora el escenario más realista. El objetivo estratégico final de toda esta cadena de acontecimientos tácticos es, por supuesto, la península de Crimea.
La retirada en la región de Kimburn podría dejar completamente desprotegido el extremo occidental del corredor de la península. Desde este punto, las unidades ucranianas podrían ejercer una presión mucho más equilibrada hacia las fronteras de la península. A medida que se estrechan las rutas de suministro de Rusia, les resultará imposible entregar a la región los recursos necesarios para defender Crimea. El cierre de las líneas ferroviarias al puente de Kerch para el tráfico civil y militar es solo el comienzo de esta situación. Por lo tanto, Ucrania puede aprovechar este escenario para atraer a las fuerzas rusas a una trampa mortal. Si las operaciones con drones continúan sin interrupción a su intensidad actual, Crimea podría convertirse en un callejón sin salida militar. Los soldados rusos podrían verse obligados a luchar con la escasa munición de la que disponen sin apoyo logístico. La moral de las unidades sin apoyo comenzará a menguar en cuestión de semanas. Con el tiempo, esto preparará el terreno para el colapso interno total de la resistencia rusa en Crimea. Por supuesto, este no es un escenario sencillo que se materializará mañana mismo, ya que el ejército ruso ha construido líneas de defensa muy complejas y profundas en la región. También se sabe que han concentrado la mayor parte de sus sistemas de defensa aérea existentes sobre Crimea. Sin embargo, el ejemplo de Kimburn Spit ha demostrado que estas defensas, supuestamente invencibles, son inútiles sin apoyo logístico. Incluso los sistemas de defensa aérea más modernos se convierten en chatarra cuando el combustible no llega a sus generadores. El ejército ucraniano está adoptando la táctica de condenar al enemigo a la inanición en lugar de realizar sangrientos asaltos terrestres directos. Esta estrategia lenta pero extremadamente agresiva está poniendo a prueba la resistencia del ejército ruso. A medida que la moral y la motivación de los soldados disminuyen, el aumento de las deserciones y las rebeliones internas se volverán inevitables. Cuando todos estos factores confluyen, el costo para Rusia de mantener Crimea aumenta exponencialmente para Moscú. Ucrania aprovechará sin duda esta oportunidad única para establecer un dominio naval total sobre el Mar Negro, porque, desde la perspectiva del gobierno de Kiev, no parece haber una mejor oportunidad que esta. A medida que se garantice la seguridad física de la franja costera, los vehículos navales no tripulados podrán realizar operaciones mucho más profundas. Esta espiral podría restringir el área de operaciones de la flota rusa del Mar Negro hasta los puertos. Una cadena de retirada regional de este tipo en el sur tiene el potencial de alterar por completo el equilibrio de la guerra. En conclusión, los últimos acontecimientos en Kimburn Spit no constituyen un movimiento de frente ordinario. Esta situación es la prueba más clara de cómo Ucrania está inutilizando la logística del enemigo mediante tecnología moderna. Incluso una unidad de élite como el Regimiento Aerotransportado ruso se ha visto obligada a abandonar sus posiciones al quedarse sin suministros. El ataque a las vías férreas que conducen a Crimea y la destrucción de convoyes logísticos son los pilares de esta sutil estrategia. Ucrania está asfixiando gradualmente a su enemigo y expandiendo su esfera de influencia en el frente sur. Rusia, con sus recursos menguantes, siente cada día más la dificultad de defender este vasto y desafiante frente. El creciente aislamiento de Crimea y la interrupción de sus líneas de suministro están proporcionando pistas cruciales sobre el futuro de la guerra. Los movimientos militares que se produzcan en las estepas del sur en los próximos meses podrían ser un factor determinante para el verdadero vencedor de esta guerra logística. ¿Qué opinan al respecto? ¿Será suficiente la estrategia de bloqueo logístico sistemático que Ucrania ha mantenido durante meses para dejar al ejército ruso completamente indefenso en Crimea? ¿O el alto mando ruso modificará por completo sus redes logísticas y enviará refuerzos nuevos e inesperados a la región para detener este avance de desgaste? Esperamos sus comentarios. Gracias por elegirnos. Presentado por QSM.